Alarcón. Él es analista en el sector petrolero, originario de Coatzacoalcos, Veracruz, donde realizó sus estudios básicos e inició su militancia política en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Cursó licenciatura física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene también una maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma. Y es que también realizó estudios de maestría y doctorado en energía, y precisamente para eso se encuentra hoy con nosotros en la línea. Él es miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, AC, precisamente para analizar el aval de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en tanto a la reforma energética, Luis. ¿Cuál es su opinión, doctor, al respecto de la reforma? Buenos días, bienvenido. De que avaló Muy la Corte. buenos días, muy buenos días, gusto de saludarlos, de verdad un placer estar platicando con ustedes, ahora sí que un hombre del sur hasta el norte. Muchísimas gracias. Mira, la resolución de ayer de la Corte, la verdad es que deja todo más o menos en el limbo. ¿Por qué? Porque si bien no se declaró la inconstitucionalidad de la reforma, en puntos esenciales como el cambio en el orden del despacho, por ejemplo, hubo una mayoría de 7 ministros contra 4 que plantearon que esta disposición era inconstitucional, aunque, insisto, como no se alcanzó no obtuvieron los 8 votos que significa la mayoría calificada, pues sigue vigente, digamos, la reforma hecha el año pasado. La cuestión aquí es que hay varios amparos en curso que tienen suspensiones con efectos generales, es decir, que aunque sea solo una empresa o como en el caso del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una organización civil, el amparo, el juez determinó que no solamente tiene efectos sobre el solicitante, sobre el demandante, sino también plantea una suspensión general que está en revisión, y eventualmente estas revisiones podrían llegar a la Corte y ahí ya se resuelven por mayoría simple, de manera que estamos todavía, digamos, los efectos de la reforma del año pasado se mantienen suspendidos hasta que eventualmente se resuelvan estos amparos, lo cual pues tomará todavía algunos meses, ¿no? Entonces sí, estamos en una situación de un cierto impas jurídico, digamos, en el sector, pero por lo pronto no se decretó la inconstitucionalidad de la reforma. Pero es una reforma que le va a servir al sector energético. ¿Afecta o no afecta, como dicen, por ejemplo, los Mira, críticos? yo creo que tiene la gran virtud de devolverle la capacidad de rectoría al Estado mexicano. De hecho, esa ha sido la orientación general de la política energética del presidente López Obrador, es decir, que sea, como me parece que debe ser, el Estado quien rija de manera efectiva, ¿no? al sector energético y en este caso en particular al sector eléctrico. Recordemos que la reforma de 2013-2014 fue mucho más agresiva en el sector eléctrico que en el sector petrolero. Por ejemplo, mientras a Petróleos Mexicanos se le permite que sea su propio consejo de administración el que decida su estructura corporativa, la reforma eléctrica de 2013-2014 mandata a la separación legal, tanto horizontal como vertical, es decir, por eslabones de producción, como por regiones de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ese es un solo ejemplo, y claramente había una serie de disposiciones que habían fragilizado incluso a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, que habían hecho insuficiente las tarifas de porteo que cobra la Comisión, lo que inhibe el desarrollo y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, y es justo lo que se busca revertir con esta reforma, cuyo problema central, en el caso de la reforma a la ley de la industria eléctrica, y que fue lo más debatido ayer, es el cambio en el orden del despacho, es decir, la reforma del sexenio Peña Nieto buscaba un despacho económico, es decir, que van entrando las centrales de menor costo, y en general lo que busca la reforma es que primero se despachen todas las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual sí implica que ciertas centrales, sobre todo las de carbón
o de combustóleo, pues entrarían antes que centrales menos contaminantes, porque el hecho de que estas centrales son privadas. Ese es el punto fundamental, digamos, el punto más controversial de la reforma, que por lo demás, insisto, me parece muy positiva en el sentido de refrendar la rectoría del Estado en el sector eléctrico. ¿Le afecta o beneficia al ciudadano? Por ejemplo, Mira, ciudadano, en ¿cómo realidad, explicarle al ciudadano que esta reforma le va a afectar, impactar positivo o negativamente? Mira, la ventaja es que al tener el Estado una mayor capacidad rectora, puede mitigar los efectos negativos en condiciones de como la que se está viviendo ahora, de precios muy elevados de combustibles. Todos hemos conocido el caso europeo, ¿no? Donde a partir de reglas ultra neoliberales que se establecieron en la década de los 90, se planteó un mercado europeo más que un mercado nacional, y prácticamente todos los estados están sujetos a esto, y entonces la capacidad de respuesta, lo podemos ver por contraste, entre un país como España, donde se privatizó la empresa nacional y se perdió en buena medida la capacidad de reguladora del Estado, pues la respuesta, la posibilidad de que desde el Estado hubiera apoyos a los ciudadanos ha sido prácticamente nula. Frente al caso francés, que es básicamente el modelo en el que se inspira la propuesta del presidente López Obrador, caso francés, donde hay un Estado fuerte, una empresa pública muy fuerte y muy eficiente como es Electricidad de Francia, pues ahí, por ejemplo, el Estado francés, a contracorriente de las disposiciones europeas, decidió poner un tope a las tarifas eléctricas, ¿no? Independientemente de las reglas, y lo puede hacer pues porque tiene una empresa pública que es pues, prácticamente un monopolio en Francia, y además surte incluso su energía a países vecinos, ¿no? Entonces creo que es ahí, en esos momentos críticos, donde las disposiciones, donde el diseño institucional sí es importante, y en este caso un diseño, insisto, con mayor presencia del Estado, pues sí puede ayudar, sí puede mitigar sobre todo, ¿no? Cuando hay efectos negativos. Y ningún modelo, y en el mundo hay muchísimos, ¿no? A veces pensamos que solo hay dos, ¿no? Mercado o Estado, ¿no? Hay prácticamente tantos modelos, es más, yo diría hay más modelos eléctricos que países, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay diferentes modelos según la región. El modelo californiano es completamente distinto al tejano, que prácticamente está separado incluso del resto de Estados Unidos, y eso le costó mucho el año pasado, ¿no? Entonces, hay muchos modelos, y difícilmente se puede decir que de entrada uno resuelve mejor que el otro, sino que lo que sí se puede decir es que hay bases para que en circunstancias de crisis un modelo responda mejor que el otro, y yo estoy convencido que un modelo donde el Estado tiene más presencia, en la medida en que el Estado se constituye con la legitimidad del voto popular, pues es un modelo preferible a uno de mercado donde priman los intereses particulares. Muestra pues positiva, me refiero a que usted avala, cree que es correcto lo que hizo la Corte, o el proyecto pues en sí. En general sí, yo creo que habría que revisar tal vez cómo hacer que este orden del despacho fuera en lo mejor en términos sociales, y cómo vamos a distribuir sobre todo hacia el futuro, porque hacia el futuro claramente tenemos que ir a una, por razones de supervivencia, ¿no? A una importantísima transición energética. Con el modelo actual, con el que se aprobó en 2013 y 2014, esta transición se dejó al mercado, es decir, se planteó más como una opción, una posibilidad de negocios, que como lo que a mi juicio debe ser, una problemática que debe ser enfrentada con toda la fuerza del Estado, ¿no? En ese sentido, sí se requiere, por ejemplo, una reforma constitucional para que quede plasmado todo esto, y sobre todo para que haya coherencia en la política energética, el diseño institucional y el marco jurídico, y así evitarnos pues la judicialización de todas las decisiones de políticas públicas. Gracias, doctor Fluvio Ruiz Alarcón, miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía AC. Estaremos en contacto con usted para seguirlo consultando. Buenos días. Claro que sí, estamos a sus órdenes y ojalá nos escuchemos de nuevo. Un saludo a Hermosillo, hasta luego. Igualmente, volvemos con más información.
Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Continuamos en Proyecto Puente porque estamos discutiendo qué pasa en torno a la reforma energética. Hace unos momentos teníamos la visión a favor con el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía AC. Él hablaba sobre cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalaba la reforma energética y nos decía también los beneficios pues que traería este cambio. Sin embargo, ¿cuál es la visión en contra? Para eso ya tenemos en la línea a Santiago Arroyo. Él es el CEO de Ursus Energy, es especialista en energía, regulación y desarrollo de negocios en la materia. Actualmente es el CEO de la empresa de consultoría y trading Ursus Energy, representando legalmente y asesorando a diversos grupos gasolineros, comercializadores e importadores petrolíferos y empresas del sector, sin pasar por alto también que es miembro fundador del colectivo de Twitter We Tweet Energy, mismo que aglomera a diversas personalidades del sector energético. Santiago, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Hola, Pris, también un gran saludo a ti y a todo tu auditorio. Santiago, pues para que nos platiques, aquí me acompaña Luis Alberto Medina, titular de este espacio informativo, y es que estamos analizando pues los puntos a favor, los puntos en contra. Ya escuchábamos los argumentos pues que respaldan el tema de la reforma energética, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Realmente nos beneficiaría o todo lo contrario? Bueno, francamente, esta decisión de la Corte está dejando las cosas, bueno, en un plano en donde sí se va a buscar en los hechos favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, hay que tomar en consideración que, bueno, desde un punto de vista estrictamente legal, esto que sucedió en la Corte el día de ayer fue prácticamente un empate. Finalmente, la Corte lo que está haciendo es decantarle la responsabilidad en absoluto a los órganos reguladores, que en este caso es la Comisión Reguladora de Energía, que ya hemos visto que independientemente de su, digamos, inactividad que ha tenido en los últimos años, ha tenido también unas grandes faltas en técnica, tanto jurídica como regulatoria. Entonces, en este sentido, cobra relevancia que el gran perdedor de toda esta situación que acaba de ocurrir es la Comisión Reguladora de Energía en el sentido de cómo se están planteando las cosas, es decir, darle esta facultad a la Comisión Reguladora de Energía para que de manera individual en cada uno de los casos en concreto de cada uno de los participantes del mercado tenga que emitir alguna especie de regulación o de algún tipo de verificación específica y de esta manera ya dependiendo de lo que estime conveniente cada participante del mercado que resulte, digamos, afectado por alguna de estas decisiones, pueda oponer algún tipo de recurso, como es el caso de un juicio de amparo. En sí, está dejando abierta la posibilidad para que los participantes del mercado eléctrico mayorista, puedan defenderse ante alguna situación que vulnere las condiciones de participación, de acceso al libre mercado o de libre concurrencia, como se le llama técnicamente a este derecho que estaba acusando, de hecho, la Cámara de Senadores, la bancada del Partido de Acción Nacional, quienes opusieron una de estas controversias constitucionales que fueron las que se discutieron el día de hoy. En este sentido, pues, se deja abierta esta posibilidad de que existan mecanismos legales de protección para los intereses de las empresas o de las personas que estén inmersas en el mercado eléctrico. Ahora, hay que señalar una cuestión bien importante. El mercado eléctrico minorista, es decir, la generación distribuida, que es la generación a través de paneles solares tradicionalmente conocida en casas y negocios, esa no ha sido tocada. Entonces, existe también una posibilidad y un área de negocio bastante interesante para este mercado minorista. ¿Quiere decir que es una reforma entonces que va a afectar a la iniciativa privada, Santiago? Es decir, o es una reforma, o una ley que viene a privilegiar también a los costos de la electricidad, así decir, para que el ciudadano lo entienda, es decir, beneficia al ciudadano y afecta a la iniciativa privada. Realmente ahorita en este momento no podemos, o al menos yo como especialista no puedo arriesgarme de asumir algo así, porque finalmente lo que está sucediendo es
dejarle esa responsabilidad a la Comisión Reguladora de Energía, esa responsabilidad de decisión, y ya será la Comisión Reguladora de Energía a través de sus acciones lo que nosotros veremos si va a afectar o no va a afectar a la ciudadanía en sus recibos de electricidad. Eso es una cuestión que sí hay que dejarla bien en clara, porque no sabemos realmente cómo va a actuar la Comisión Reguladora de Energía. Digo, finalmente sabemos que hay una actuación muy favorecedora a CFE como antecedente, pero a partir de este momento no sabemos qué actitud vaya a tomar el regulador en este sentido. Santiago, llama bastante la atención precisamente este punto, porque vemos, por ejemplo, en las reuniones del representante de cambio climático con el presidente de México, el representante de cambio climático en Estados Unidos, que vienen con él empresarios. Vemos también muchas voces que hablan desde la visión empresarial y las afectaciones empresariales. Sin embargo, muchas veces se deja por un lado de este debate al ciudadano de a pie, que paga puntualmente, que no tiene opción más que pagar su recibo de electricidad, especialmente aquí en el estado de Sonora, donde pues los costos en el verano llegan a ser elevadísimos y muchas veces incosteables para la gente pues que quiere librarse de los 48, 49 grados centígrados que hay en el exterior. En este contexto, Santiago, ¿cuál sería tu visión? ¿Quiénes serían los principales ganadores o perdedores? Bueno, vamos a hacer esa distinción primero que nada. Las reuniones que están teniendo Ken Salazar junto con American Chamber y otras organizaciones empresariales como Coparmex, Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial y todos ellos, es realmente sobre la reforma eléctrica constitucional. ¿Sí? Ahí es donde ahorita todavía existe esta zozobra por parte del gobierno de Estados Unidos respecto específicamente de sus inversionistas, es decir, de sus connacionales. Obviamente un país como Estados Unidos, como yo esperaría de México también, en caso de que se vean afectados los intereses de México en un país extranjero, digamos Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, si se vieran afectados los países, a mí me gustaría que mi gobierno pues buscara la forma de dialogar con el gobierno que está buscando afectar los intereses de mis connacionales. Lo mismo está haciendo Estados Unidos, es algo normal. Entonces, porque finalmente aquí lo que se está viendo es que sí, en efecto, se van a frenar muchas inversiones de pasarse esta reforma eléctrica que se va a discutir ya la próxima semana. Ahora, en el otro sentido, tienes mucha razón. En efecto, el aspecto social está totalmente olvidado dentro de las discusiones tanto de la reforma del 2013 como la reforma actual, la del 2021. El ciudadano de a pie, la persona que pagamos un recibo de electricidad, estamos siendo hechos a un lado. De hecho, la idea de muchas de mis participaciones en el Congreso y en otros foros ha sido poner al frente y al centro al consumidor, porque finalmente la industria se debe al consumidor. ¿Por qué la iniciativa privada, o al menos los promotores de la reforma del 2013, han hecho este impulso a las empresas? Porque finalmente lo que se busca es que suceda algo como con el mercado de las telecomunicaciones. Al momento de darle espacio a libre mercado y a otros competidores de la industria, pues de manera automática se van modulando los costos y los precios que pagan los consumidores. Ya lo hemos estado viendo. Recordemos que hace 15, 20 años el costo de tiempo aire de un minuto de celular era de alrededor de 18 pesos. Ahorita incluso hasta te lo regalan y lo que te están vendiendo son datos móviles. Entonces, ha evolucionado de manera muy positiva el mercado de las telecomunicaciones y eso es lo que se buscaba con la reforma eléctrica, con la reforma energética del 2013. Sin embargo, estamos hablando que es un proceso bastante largo. Y por esa razón es que sentimos que el consumidor está hecho a un lado, pero realmente sí hay una visión hacia el consumidor, pero ahorita es momento de retomarlo y de ponerlo realmente al frente, sobre todo por esta cuestión de que hay alrededor de 12.500 comunidades aisladas sin ningún tipo de electricidad o energético. Bien, pues te agradecemos mucho, Santiago Arroyo, especialista en energía, regulación y desarrollo de negocios en la materia. Te seguiremos consultando, por supuesto, para entender el debate que viene, porque esto apenas empieza. Gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Luis, y a todo su auditorio. Muy buen día. Buenos días. Corte y volvemos. Buenas noticias.